Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús. Una vez más compartimos la palabra de Dios. Y anteriormente estuve colgando un mensaje que se llama la crisis como generadora de oportunidades. Luego de ese también subí otro que se llama el ejercicio del poder gubernamental versus religión. Pero hoy yo quiero subir uno que es, todos son importantes, pero hoy tenía hace días trabajando, estaba trabajando en mi mente y mi corazón y quise escribir algo. Yo quiero compartir muy importante. Dice, la estrategia para el crecimiento espiritual de la iglesia. Estrategia para el crecimiento espiritual de la iglesia. Lo primero que hay que plantear es que las estrategias de crecimiento, quien nos las da es Dios a través del Espíritu Santo. Y así como dijo el apóstol San Pablo en un momento, dijo que el crecimiento lo da Dios. A Pablo regó, Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En un momento Pablo le hizo entender a los no creyentes de que de alguna manera las habilidades humanas nada aprovechaban si no teníamos en cuenta la iniciativa y la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de nosotros. De manera pues que las estrategias, repito, nos las da el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tomar acciones de tener una intimidad con Él y vivir una vida en santidad. Para el crecimiento de la obra de Dios hay que tomar en cuenta, lo digo siempre, dos principios fundamentales, que yo digo que es el evangelismo y el discipulado. Discipulado y evangelismo tienen que ir de la mano para poder tener crecimiento espiritual en la iglesia. El evangelismo refiere el deber de todos los creyentes como sacerdotes de Dios a involucrarse con sus dones, talentos al servicio de Dios. El evangelismo es el llamado de Dios al sacerdocio universal a todos sus hijos para la gran comisión de la predicación del Santo Evangelio. El discipulado es la acción que se debe tomar en base a la palabra de Dios una vez se recibe el conocimiento revelado por Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra para edificar, formar e instruir a los creyentes. Dentro del evangelismo y el discipulado se desprenden otros principios que van a traer como resultado la multiplicación de la semilla de la palabra de Dios y el número de creyentes. Es decir, se podrá observar la transferencia de los dones a los demás creyentes. Entre esos principios tenemos otros también, que son, hay que tomar en cuenta lo que es la reforma. Siempre va a haber necesidad de hacer cambios, transformaciones, reformas, puesto que la palabra registra que siempre hay errores, hay apostasía, etc. Y dentro de esos problemas siempre se dan que hay que ministrar el don de la liberación. Uno puede pretender formar a un creyente, a una persona, si primero tú no libertas. Entonces, una vez se hace eso, tendremos también lo que es el ensanchamiento y habrán transiciones, cambios. La Biblia dice que el crecimiento lo da Dios, como dije anteriormente. Es decir, que la predicación de un evangelio personal no tendrá resultado efectivo. El apóstol Pablo dijo que si viniese aún un ángel del cielo con otro evangelio diferente al del que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, pues sea anatema. Anatema significa maldito. Está utilizando una figura ahí simbólica. El evangelio no puede estar basado en tu experiencia personal. Es lo primero. Hay mucha gente que tiene un evangelio personal, experiencias personales, ni en la apariencia que nosotros de alguna manera podamos observar en las personas. Lo que Dios llama limpio, tú no lo puedes llamar impuro, como le pasó a Pedro, que tuvo una experiencia personal, mas sin embargo no le estaba dando la interpretación correcta a la visión que el Espíritu Santo le traía, y él
falló. Entonces Dios tuvo que hablarle en el momento. El Espíritu Santo tuvo que darle la interpretación correcta de lo que era lo que le estaba diciendo en el momento. Porque él estaba haciendo asesión de personas. Eran los gentiles y el pueblo judío. O sea, nuestra experiencia personal no debe convertirse en prejuicio para crear una doctrina propia, basada en un testimonio, en una experiencia personal. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos legalismo, que nos impedirán llevar un mensaje basado en el amor y la misericordia de Dios. El mensaje debe estar basado primeramente en la cruz de Cristo, en la reconciliación del hombre con Dios a través de la persona de Cristo. Por ejemplo, algo que siempre observamos es la cultura de la observación exterior. Pues repito, las apariencias en el hombre, el creyente, de cómo habla o se viste. Eso crea a veces barreras que impiden que se pueda edificar sanamente a los creyentes. No porque tú no puedes venir en pantalón aquí, así o asado, que la pintura, que esto, señores. Eso es una obra del Espíritu Santo, que hay que dejársela al Espíritu Santo, porque Dios comienza a hacer una obra desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. ¿Entiendes? No es que quizás la persona no debe cambiar en el camino, pero esas son cosas, esas son doctrinas que muchas veces han creado problemas y hay que tratarlas con mucho cuidado y con mucha madurez espiritual. La iglesia no crece por falta de un discipulado sano. Yo siempre he dicho que la iglesia no crece por falta de un discipulado sano. Entonces, la iglesia nunca va a crecer si las señales no le siguen. Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mí, mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos, resucitarán muertos, vista a los ciegos, etc. Son las señales. Si esas señales no están en la iglesia, yo creo que no hay ningún impacto. Debe haber un permanente ejercicio espiritual buscando a Dios en oración, ayuno y estudio de la palabra. Otra estrategia que hay que tomar en cuenta es para el crecimiento espiritual de la iglesia. Para crecer la iglesia debe procurar salir del cascarón, entrando en guerra espiritual. Solo así el Espíritu Santo despertará los dones y talentos escondidos. Es así como las alarmas del reino de las tinieblas se activarán en nuestra contra y podremos recibir poder y autoridad de Dios y despojarlos así como nuestro Señor Jesucristo lo despojó públicamente. Hay gente que no le gusta pasar la prueba, los exámenes, no vencen las tentaciones, pero bueno. Para el crecimiento y ensanchamiento de la obra de Dios se debe tomar en cuenta la guianza e instrucción divina permanentemente. Es decir, no debemos lanzarnos precipitadamente a hacer cosas, levantar obras o campo blanco e ir a tal o cual región si previamente no hemos recibido la instrucción del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se mueve sin el poder de Dios, todo esfuerzo y sacrificio que haga será en vano. Él y solo Él es el que sabe dónde hay necesidad, sed y hambre de la palabra de Dios. Es por ello que usted observa muchos líderes que supuestamente fueron enviados por Dios y tienen 20, 30, 15 años en un lugar y nunca se multiplicaron ni impactaron ese lugar y se convirtieron en un estorbo. Alguien dijo que hay iglesias que son una necesidad, pero hay otras que son un estorbo en muchas comunidades. La falta de guianza del Espíritu Santo es un reflejo de la falta de confianza y fe en Dios. Es lo mismo que tratar de caminar en un vehículo sin neumático y sin combustible, señores. No podrás hacer nada. El crecimiento es Dios que lo da. Él es quien trae las almas. El ministerio número 1 a tomar en cuenta para el crecimiento de la obra de Dios es el ministerio del maestro. Por eso que a Jesús le decían rabí, maestro. Él formó. En ningún momento le dijeron apóstol, evangelista, ni nada. Le decían maestro. ¿Por qué le decían maestro? Bueno, porque el maestro era el ministerio preponderante en el pueblo de Israel. Ser un maestro en el pueblo de Israel era una cosa muy grande. Y Jesucristo pasó todos esos procesos. O sea que es necesario restaurar el ministerio del maestro. El maestro es quien discipula, quien enseña. El maestro es quien forma todos los ministerios. Si la visión del maestro no está conectada a la iluminación, la guianza, la instrucción divina, no podrá edificar a nadie. Más bien será un estorbo, repito. Es menester tener en cuenta que para el crecimiento de la obra de Dios, nuestro enfoque principal no debe estar basado en nuestras habilidades y recursos económicos, aunque estos sean parte de las estrategias, parte importante a tomar en cuenta, puesto que todas las cosas que en el orden natural se mueven
se mueven con recursos económicos. Pero el recurso principal para echar hacia adelante la obra de Dios es el recurso sobrenatural de la oración a Dios y la búsqueda de su presencia permanente, para que Él los guíe y la instrucción de su palabra. La obra muchas veces empieza sin un centavo. Es un asunto de decisión y de intimidad para poder obedecer a Dios. Entonces, la Biblia dice en Hechos 2 que el apóstol Pedro predicaba con denuedo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que las señales le seguían, y que en un día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas que luego fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, y que tenían en común todas las cosas, y que las señales, maravillas y prodigios se impartían, se ministraban en la iglesia, y que todos estaban juntos, vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban unidos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oigan esto, señores, ¿cuál era la característica de la iglesia primitiva? Alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. El Señor era que los añadía, no era que yo utilizaba mis habilidades para traer gente a la iglesia. Era el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio a la persona. Para el proceso del crecimiento espiritual, entonces, debe hacerse énfasis continuamente en el principio de la santidad también. ¿Qué es la santidad? Es vivir una vida apartada para Dios. Es enseñar a los feligreses, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, a cómo vivir una vida alejada del pecado y los deseos del mundo. Enseñarles las estrategias de cómo vivir una vida de avivamiento en la presencia de Dios, de búsqueda por su presencia, de hambre por su presencia. Si no hay santidad en el sacerdocio o los líderes, tampoco habrá santidad en el resto del pueblo, y mucho menos crecimiento. Puesto que si el líder no vive una vida en santidad, pues tampoco el pueblo vivirá en santidad, porque él es quien transfiere el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento a los creyentes para que se aparten del pecado. Pero si él vive también en pecado, no puede transferir eso. Ser un hombre o mujer espiritual significa tener una mente educada por la palabra de Dios y su corazón guiado por el Espíritu Santo. Sus pensamientos, sus emociones y decisiones deben estar alineadas, controladas por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Tanta gente tomando decisiones sin consultar a Dios, puesto que la revelación es la expresión de la mente de Dios en la nuestra. Si queremos revelación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que leer la carta que Él nos dejó, que es la palabra escrita. Ahí está expresada la voluntad de Él para nosotros, para que pongamos en práctica su palabra, su voluntad en la nuestra. A veces vivimos buscando revelaciones extrabíblicas y sueños y cosas. No es que Dios nos habla a través de sueños, pero vamos a leer la palabra primero. Ahí está la mente de Dios. Esa es la primera carta que tenemos. Cuando el liderazgo camina bajo la absoluta voluntad de Dios, es decir, va lleno de amor, abnegación y entrega genuina, será una señal evidente del respaldo de Dios, y las señales y las multitudes le seguirán. Estará reflejado la imagen correcta del verdadero pastor según los perfiles revelados en las Sagradas Escrituras, pues las ovejas nunca seguirán a un ladrón, salteador o asalariado, y que se dice llamar pastor. Dios le permitirá al verdadero líder, al verdadero guía espiritual, Dios le permitirá disfrutar de credibilidad de las personas. Dios le permitirá también tener provisión de los recursos económicos. Habrá desprendimiento de las personas y colaborarán para la obra de Dios sin necesidad de empujarlo o manipularlo a que ofrenden, a que aporten o diezmen, etc. Hay gente que se van a desprender de su riqueza porque están viendo a Dios obrando, no es el hombre. El Señor dice: daré pastores que pastoren con amor. La falta de dirección para lanzarse a ciertos lugares también es otro problema. Es un peligro inminente. No habrá cosecha de almas. Dice: tendré respaldo de Dios. Pues te enviaste tú mismo. Dios no te envió. Al que Él envía, pues respalda. Otra característica que debe haber para tener crecimiento es caminar en rectitud con Dios. Debe ser justo. Que haya una distribución equitativa de las entradas económicas, que debe haber transparencia, buena administración, orden, rendición de cuentas. El liderazgo no puede estar concentrado en un solo líder para hacer lo que él quiera. Se debe tomar en cuenta acciones para delegar funciones y respetarse uno con otro. Ser justo, pagad a todo lo que debéis,
Si se asume un compromiso a favor de la organización o el grupo, debe cumplirse con la palabra empeñada, desechando la mentira y la hipocresía, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Tanta gente diciendo amén y no es bueno. Si no has creído y tienes muchos años estático en un lugar, es porque no has obedecido al Señor y no has tenido respaldo. No conquistar miembros ajenos y no solamente robamos en diezmo y ofrenda voluntarias que debemos poner cuando Dios nos provee recursos para llevar el sostenimiento a la obra de Dios. Robamos también de muchas formas. Robamos en el tiempo que le estamos entregando a Dios, tiempo a medias. Robamos cuando actuamos injustamente conquistando personas que fueron ganadas y entregadas a otro redil, a otro pastor. Entonces lo conquistamos para nuestro redil. Esto es un robo. El Espíritu Santo es quien trae el crecimiento y el impacto a las almas. Cuando hay crecimiento, hay testimonio a diario y evidencia de que es Dios que está haciendo las obras, no el hombre. Se le da a Dios el lugar que corresponde, que es el primero. Una iglesia en crecimiento espiritual, tanto en calidad como en cantidad, da prioridad a las respuestas sobrenaturales de Dios que a las respuestas naturales o científicas. Siempre se vive testificando de que Dios hizo el milagro, que no tuve que ir a un médico, etc. Aunque Dios también usa a los médicos, claro está. El testimonio de la intervención sobrenatural del poder de Dios estimula y eleva la fe de los creyentes y altera la conducta humana, creando un impacto que alcanzará siempre a los perdidos. Si la iglesia no entra en intimidad con Dios, no habrá crecimiento espiritual. Debe haber oración continua, impartición de los dones sobrenaturales y naturales, enseñanza de la palabra de Dios por maestros capaces según el diseño de Dios. Entonces es donde podremos ver el crecimiento y el nivel espiritual cuando entremos en esa intimidad. Cuando tu vida deja de esconderse en Dios, te turban las circunstancias adversas de la vida, los afanes, bloquean tu relación con Dios y deja de ser efectivo en la mano de Dios. Te vuelves inoperante aún teniendo el don. La ansiedad y la preocupación te quitan la fe. El mucho quejarse del diablo. Las estrategias se reciben por el Espíritu Santo cuando vivimos en obediencia y santidad. Es menester tener compromiso y responsabilidad, tanto con Dios y también con el hombre. Hay muchos que dicen, no, que mi compromiso es con Dios, y tengo compromiso también con el hombre. Es menester convencer a las almas más que mucha retórica y cúmulo de habilidades con lazos de amor. El amor es lo primordial. Dar respuesta a las necesidades espirituales y temporales también. El liderazgo debe encontrarse en condiciones, a veces, no todas las veces, claro está, de satisfacer tantas necesidades espirituales, pero también económicas, de tipo temporales. Jesús alimentó a una multitud con panes y peces. Esas personas no tenían necesidades tan solamente espirituales, pero ellos estaban manifestándolas de tipo natural o temporal, que era el hambre para alimentarse. Tenían hambre. Jesús les dio respuestas. Entonces, ministrar liberación a las almas también es otra estrategia. Ministrar liberación a las almas cautivas. Ministrar las señales. Si se enseña sin primero liberar a las almas, no habrá respuestas. Las batallas se pelean primero de rodillas y luego se toman acciones para ir a hacer el rescate. Hay gente que quieren ir a cosechar almas y primero no oran y sí no son enviados por Dios. Aquí dice otra estrategia es que donde otro no ven tú ves, cuando el otro no aporta tú aportas. Es menester que crean en ti y te sigan. Es de la única manera que podrás inyectarle conocimiento y sabiduría espiritual a los demás. Con tocar las emociones solamente nadie transforma a nadie. Es menester cambiarle la forma de pensar, enseñarles el pensar como Jesucristo piensa. Con pocos hermanos decididos se puede transformar una ciudad. Eso lo tenemos en la Biblia. Dios no trabaja con grandes cantidades para impactar una ciudad, un país, una nación. Evitar el pecado capital de la murmuración, las críticas destructivas a los demás, específicamente a los hermanos. Se aleja el Espíritu Santo, señores, y se detiene el crecimiento en la vida del creyente y de la iglesia. Las Sagradas Escrituras registran detalladamente todos los requisitos que son indispensables en la vida de un pastor, de un presbítero, un diácono, etcétera, de los líderes espirituales. Dice que deben ser irreprensibles de labios y en todo el sentido de la palabra. No deben ser codiciosos en ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Quise grabar esto, esperando que la palabra de Dios, que esto impacte la mente
y el corazón específicamente de líderes, puesto que se nos manda ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es necesario tomar en cuenta, solamente son algunas estrategias, hay muchísima diversidad de estrategias que nosotros podemos poner en práctica para poder ser efectivos en la mano de Dios. Pero lo primero es tener intimidad con Dios, entregarse a Dios de corazón. Que esto no es porque yo soy el más fuerte, porque yo tengo mucho conocimiento humanamente hablando. No, es el Espíritu Santo quien convence al ser humano. De manera pues que es mi deseo y es mi oración a Dios que podamos poner en práctica todo esto y que en este tiempo de crisis podamos echar mano de la palabra de Dios, envolvernos en la gloria y el poder del Espíritu Santo para que podamos crecer y podamos impactar a todos aquellos que tienen hambre, que tienen sed de la palabra de Dios, que quieren conocer a Dios, pero que están esperando ese momento donde alguien vaya lleno de amor y de fe y del entendimiento y la sabiduría de Dios y del poder para ellos poder alcanzar esa promesa de salvación. Así que en el nombre de Jesús es mi oración en este día. Que Dios bendiga a todos aquellos que de alguna manera van a edificar con esta palabra, con este mensaje, y que podamos prepararnos para la acción, para la grande conquista que nos esperan, en el nombre de Jesús. Será hasta una próxima entrega. Que el Señor te bendiga. Shalom.